Buenas noches, bienvenidos a este nuevo podcast. Hablaremos sobre la teoría funcionalista. Me presento, mi nombre es Paulex Ceballos, seré quien estaré a cargo de esta charla. A través de esta conversación vamos a abordar algunos conceptos clave de esta teoría y asimismo vamos a discutir sus implicaciones en la sociedad actual. Antes que todo, vamos a presentar a cada uno de los panelistas. Abogado Matías Moreira, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Abogado Jonathan Noor, un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, un gusto estar con todos ustedes aquí. Abogado Jonathan Bruque. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Paula, por la invitación, Mari. Ok, pues los invito a aportar sus ideas y reflexiones a lo largo de esta conversación. Abogados tendrán 2 minutos para responder la pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo definen la teoría funcionalista en la sociedad? Abogado Matías, por favor, tiene la palabra. Bueno, yo para hablar sobre el funcionalismo en la sociedad, parto siempre desde el concepto de Robert Merton, que nos dice que el funcionalismo se enfoca en analizar cómo las diversas partes de una sociedad contribuyen al funcionamiento y estabilidad de esta misma. De hecho, Merton tiene una teoría que sirve para explicar cómo las instituciones y las estructuras sociales cumplen funciones específicas en una sociedad. Creo que más adelante podría estar profundizando un poco sobre esa teoría. Excelente. La misma pregunta para usted, abogado Jonathan Lohr. Ya, para Pearson, la sociedad es como un cuerpo humano, sostiene mucho la teoría de Durkheim y hace referencia a una analogía que, como la sociedad es como un cuerpo humano, ciertos organismos deben estar compuestos para que ésta funcione correctamente. Excelente acotación. Pero ¿usted qué opina, abogado Jonathan Bruque? Cuando hablamos de, por ejemplo, del pensamiento de Durkheim y en cuanto a la teoría como definición de la teoría funcionalista, Durkheim aporta algo muy importante y en base a eso quisiera responderle. La teoría funcionalista es aquella teoría que está basada en el consenso y en la solidaridad social, que busca el orden de la sociedad por medio de la unidad. Me parece súper interesante su aportación, pero a raíz de esto quisiera saber cuál es el pensamiento de Emilio Durkheim en cuanto a la teoría funcionalista. Bueno, cuando hablamos de Emilio Durkheim, él habla de muchas cosas, pero hay que entender en primer lugar que él es el que defiende la sociedad como una unidad, es decir, es la unidad la que mantiene el orden social. Además, cabe destacar que él es considerado el principal promotor de la teoría funcionalista en el sistema social. Él, por ejemplo, pensaba en cuatro puntos esenciales dentro de la sociedad. Número uno, lo que es solidaridad social. Él dice que la solidaridad social es el sentimiento de pertenencia que le da un individuo en la sociedad, en la que las instituciones son las que deben proveer de esa pertenencia. Es decir, las instituciones le dan a los individuos pertenencia en la sociedad. Y esa pertenencia le da, a su vez, orden a la sociedad, le da unidad. Es lo que él luego llama el pegamento social. Él dice que, bueno, que una vez que unificaste a la sociedad, la hiciste parte de una organización, hay orden, hay estabilidad social, pero también hay un pegamento. El segundo punto que habla Durkheim, él habla del consenso social como los valores compartidos en la sociedad. Es decir, la sociedad comparte valores, costumbres, creencias en el ámbito político, religioso, etcétera, etcétera. Es decir, que él dice que esos valores y costumbres son las bases del orden social. Para que haya esa orden, esa unidad que hablábamos en su momento, él dice, hay que tener un consenso en los valores compartidos, porque esos son los que promueven la base del orden social. Número tres, él habla de la anomia. Ahí sí, hablamos de que los individuos y las instituciones deben de cooperar. Los individuos y las instituciones cooperan ¿de qué manera? Con las funciones que ellos desarrollan. La actividad que tiene, por ejemplo, un ciudadano y las instituciones, todas ellas deben de cooperar, porque así desarrolla la sociedad. Es importante tanto lo que hace un individuo como lo que hace una institución. Número cuatro, él habla del positivismo, que habla de que toda la teoría social debe ser establecida por medio del objetivo.
es decir, de la observación, de pruebas y no mera interpretación. Porque cuando habla de interpretación, es ahí donde no está de acuerdo, sino que está de acuerdo con lo objetivo, con lo preciso, con lo que tiene datos, lo que hay bases y fundamentos para defender. Perfecto, o sea, de lo que mencionaste podríamos decir que la idea de Durkheim era que la sociedad se mantenga unida y se funcione adecuadamente gracias a la solidaridad social y, como mencionaste, al consenso social. Todo esto era basado en el positivismo, perdón. Así es, Paulette. Lo que Durkheim, en pocas palabras, lo que hizo fue que decía que para que haya un orden social debe haber unidad. Y esa unidad se promueve por el medio del consenso, y el consenso por medio de los valores compartidos, porque todos tenemos valores compartidos. Y de ahí tú dices, bueno, hay un Estado que hay que cuidar, pero todo debe ser objetivo, bajo pruebas y no interpretaciones, no a simplemente pensamientos y lo que yo pienso, sino lo objetivo, las pruebas. Excelente. A continuación, pues, abogado Matías Moreira, hace un momento usted en su respuesta mencionó al autor Robert Merton. ¿Cuál era el pensamiento de este autor acerca de la teoría funcionalista en el sistema social? Mm, Bueno, más bien Merton tenía o desarrolló una teoría, ¿no? Que se llamaba la teoría de las funciones manifiestas y latentes. Para que puedan entender de una manera breve, con ejemplos, les podría explicar que las funciones manifiestas eran las funciones evidentes y reconocidas de una institución o una estructura social. Sus propósitos objetivos eran claros. Era que una parte de la sociedad esté diseñada para cumplir. Por ejemplo, una escuela tiene una función manifiesta que es proporcionar clases. Para eso está diseñada, no es lo principal y es lo que se cumple. En cambio, las funciones latentes son funciones menos obvias y a menudo no tan reconocidas de una institución o estructura social. También Merton nos argumentaba que las instituciones también pueden tener funciones latentes que no son necesariamente su objetivo principal. Por ejemplo, además de proporcionar educación, una escuela también puede desempeñar una función latente de promover la socialización y la interacción social entre los estudiantes. No sé si me doy a entender. Básicamente podemos decir que la idea de Durkheim y de Merton comparten una perspectiva en general, aunque a su vez sean complementarios, tienen también diferentes enfoques, ya que hace un momento, como dijo el abogado Jonathan Bruque, Durkheim está más enfocado en la solidaridad social y en el consenso social, mientras que Merton está más enfocado en la relación entre las funciones manifiestas y las funciones latentes de las instituciones sociales. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Sí, exacto. Desde mi perspectiva, la teoría funcionalista de Robert Merton es una herramienta valiosa, ¿no? De cómo poder analizar cómo funcionan las sociedades partes, con sus diferentes partes, ¿no? Cómo contribuyen al equilibrio y a la estabilidad social. Perfecto, o sea, todo está relacionado. Pero quiero escuchar al abogado Jonathan Noor con el pensamiento de Tarcon Parson acerca de la teoría funcionalista. Abogado tiene la palabra. Parson veía la sociedad como un sistema de ciertas necesidades que deben satisfacerse. ¿Y cuáles eran las necesidades que deben satisfacerse? Pues tenemos la adaptación, consecución de objetivos, integración y mantenimiento de patrones. ¿Qué era la adaptación? Pues una sociedad debe adaptarse al entorno en el cual se encuentra, teniendo las necesidades básicas. Entre ellas tenemos como la comida, una vivienda y agua. Consecución de objetivos. La sociedad se esfuerza por alcanzar un objetivo mediante un gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Para ser más precisos y con un ejemplo, es como que en nuestra comunidad no hay vías y nosotros hacemos una petición al gobierno que por favor pavimenten esas vías porque nosotros queremos un beneficio para nuestra comunidad. La integración, pues la integración es el ajuste en un conflicto. Se refiere a las distintas partes de los individuos que forman entre ellas mediante la resolución de conflictos. Por lo tanto, tenemos el sistema judicial y sus diferentes instituciones que lo respaldan. Por eso necesitamos las disputas y las disputas y para mantener la integración y la solidaridad social. Y mantenimiento de patrones se refiere a los valores que se mantienen en una sociedad, que ya viene esto desde mucho tiempo, que son la educación, la religión, el sistema judicial y la familia. Por un momento se le fue el internet, pero
totalmente claro quedó y creo que justamente puedo hacer la comparación de Durkheim y Parson, ya que comparten un enfoque sistemático. Por un lado, Durkheim estudia la sociedad como un todo, mientras que Parson estudia la estructura y el funcionamiento de los subsistemas que forman la sociedad. ¿Estoy en lo correcto? Así es, el pensamiento de Parsons más se basa en lo más minucioso que tiene la sociedad y sus necesidades que existen en ella. Durkheim ve las relaciones sociales a nivel general, mientras que Parson ve las relaciones con cada subsistema en forma particular. Sí, ¿Ok? así es. Es un tema súper interesante. Podemos decir que los trabajos de Durkheim, Merton y Parson han contribuido mucho en el desarrollo de la sociología y asimismo a la comprensión del funcionamiento en la sociedad. Y bueno, ahora les agradezco a nuestros panelistas por venir a participar virtualmente de este pequeño debate. Espero que hayan aprendido mucho de este tema y hayan disfrutado del intercambio de ideas y de opiniones. Adiós y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Julio. Gracias. Ya. Ay, quiero